Ténganlo por seguro, estaremos a la altura de nuestra historia y a la altura del generoso y gran pueblo de México. Muchas gracias. ¡Que viva México! México atraviesa un momento crucial en su historia. Por primera vez, el país tendrá una mujer presidenta, pero no cualquier presidenta. Es la persona que ganó la elección presidencial con el mayor número de votos de toda la historia mexicana. 36 millones de mexicanos votaron por ella. Esto significa más del 58% del apoyo en las urnas. Además, será una presidenta muy, pero muy poderosa. La victoria de su partido es una aplanadora a nivel de gobernaciones. 24 de 32 gobernaciones quedaron en poder de Morena, el partido de la presidenta electa, y del artífice de su triunfo, el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Y en el Congreso, sus mayorías le permitirán incluso hacer reformas constitucionales. Claudia Sheinbaum tendrá un poder casi absoluto, y esto preocupa a muchos, porque de no administrar con responsabilidad ese gran mandato que obtuvo, la autonomía de poderes y los pesos y contrapesos quedarán en la cuerda floja de la democracia mexicana. ¿Cómo serán los próximos 6 años bajo la presidencia de Sheinbaum en México? ¿Cómo evitar que el país se encamine hacia un régimen autoritario? ¿Qué reformas constitucionales podrían aprobarse? ¿Qué pasará con la corrupción, con la lucha contra el crimen organizado? ¿Qué rumbo tendrá la economía y el poder adquisitivo de los mexicanos? ¿Cuáles son sus mayores retos? ¿Cómo será la relación de México con Estados Unidos y el mundo? Para hablar de todo esto me acompaña desde la capital mexicana Jorge Castañeda. Él es exsecretario de Relaciones Exteriores de México, además de ser profesor de la Universidad de Nueva York, NYU, y además de ser analista político. Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Les recuerdo, @PatriciaYaniot. Es gratis. Le das clic donde dice suscribirse. A los que ya lo hicieron, les agradezco inmensamente. Y los que no lo han hecho, les reitero esta invitación a que se suscriban, porque de esta manera crecemos, me apoyan a seguir haciendo un periodismo independiente en qué pasó con lo que pasó. Comenzamos. Le quiero dar la bienvenida a Jorge Castañeda. Él es ex canciller de México y profesor de la Universidad NYU. Así que bienvenido, Jorge, a qué pasó con lo que pasó para hablar de este México a cargo de Claudia Sheinbaum. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar contigo de nuevo, Patricia. Bueno, ahora que se conoce este triunfo arrollador de Morena y Claudia Sheinbaum, no solamente en la presidencia, en la Cámara de Diputados, con una mayoría calificada, tengo entendido que está ya a 2-3 escaños de tener una mayoría calificada en el Senado, 32 gobernadores más el jefe de gobierno o la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué lectura se hace con este poder que, bueno, debe ser administrado con mucha responsabilidad para que haya un equilibrio en una democracia sana? Bueno, Patricia, esa es un poco la duda, la preocupación que existe en México y también entre muchos observadores internacionales de estas elecciones y de lo que va a suceder, de que este poder de Morena, pues en realidad supera en nivel, el tipo de poder que había tenido cualquier partido, cualquier presidente en México desde 1997, ya hace 27 años, que es pues una eternidad en la política. Y esa magnitud, la magnitud de este poder genera muchas dudas porque el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, que en gran medida es el artífice de este triunfo arrollador, es por lo menos tanto su victoria como la de Claudia Sheinbaum, y para algunos es más su victoria que la de Claudia Sheinbaum, ha dicho que quiere utilizar este poder por lo menos durante el mes de septiembre, cuando
él seguirá siendo presidente, pero ya estará instalada el nuevo Congreso, pues para llevar a cabo una serie de reformas que concentrarán aún más ese poder, es decir, utilizar este nuevo poder enorme para concentrar y hacer crecer más aún el poder que ya tienen a través de una serie de reformas. Y eso ha generado mucha preocupación, pues, dentro de México, en los mercados, entre los empresarios, entre los inversionistas, pero también entre la gente que votó por la oposición, que son más o menos 40% de los votantes si sumamos todo. Es una minoría, sin duda, pero es una minoría de cierta fuerza, no es una minoría pequeña. Claro. Bueno, y se hablan de reformas constitucionales porque el Congreso se posesiona un mes antes, como tú muy bien lo has dicho, de que entregue el poder Andrés Manuel López Obrador a su sucesora. Y en ese mes, como bien nos anticipas, el presidente ha hablado de hacer reformas. Se dicen reformas constitucionales. ¿Qué es lo que quiere cambiar en la Constitución Andrés Manuel López Obrador y qué es lo que podría cambiar o ha prometido o ha anticipado cambiar Claudia Sheinbaum? Porque esto es apenas el comienzo. El presidente López Obrador ya envió al Congreso desde febrero de este año 20 reformas, de las cuales 18 son constitucionales y son variopintos, es decir, hay de todo, desde la defensa de los animales hasta la elección por el sufragio universal de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No todas estas reformas tienen el mismo impacto, el mismo peso, pero digamos las que más dudas han generado son, en primer lugar, las del Poder Judicial, donde se supone que tanto los ministros de la Suprema Corte como los jueces federales sean electos por los ciudadanos, por el sufragio universal, a partir de listas elaboradas por distintos poderes. En el caso de la Suprema Corte, por el Senado, por la Cámara de Diputados, por el Poder Ejecutivo y por una parte de la sociedad civil organizada. Esto que no existe en ningún país casi del mundo, con la excepción parcial de Bolivia, pues es visto como una amenaza para la independencia del Poder Judicial, porque ya sabemos quiénes van a salir electos, los que quiera el gobierno, los que quiera Morena, porque tienen mayoría en la Cámara de Diputados, tienen mayoría en el Senado, tienen el Poder Ejecutivo y además tienen el dinero para poder lograr la elección de los que ellos quieran dentro de esta lista. Lo mismo aplicaría para los jueces federales, es decir, se perdería por completo la independencia del Poder Judicial que se logró obtener a partir de 1994 con la reforma de la Suprema Corte que hizo el expresidente Zedillo. Esa es una de las reformas, quizás la que más preocupa. Otra que preocupa mucho es que las autoridades electorales, es decir, el Consejo General del INE y el Tribunal Federal Electoral, también fueran electas por el sufragio universal, de nuevo a partir de listas elaboradas en los hechos por el gobierno. Y eso también haría que desapareciera la independencia de los organismos, las autoridades electorales, conquista que se logró con la reforma de 1996, también bajo el presidente Zedillo. Y por último, en cuanto a magnitud, no en cuanto a número, se propone suprimir los 200 diputados de representación proporcional, que es una figura que se estableció también en 1996, aunque venía desde los años 80, donde en México, desde los años 70 en realidad, donde en México hay un sistema híbrido, un poco como el alemán, donde hay diputados y senadores de mayoría por distritos o por estados, pero también hay diputados sobre todo, pero también senadores de representación proporcional, lo cual permite que los partidos minoritarios, aunque no puedan ganar ninguno de los 300 distritos de mayoría relativa, sí puedan tener representación en la Cámara de Diputados por lo menos y en el Senado a través de una lista proporcional y otro mecanismo, puedan tener representación aunque sea minoritaria.
Eso se pretende abolir también, creando solo una Cámara de Diputados de 300 diputados de mayoría relativa. Para que te des cuenta, Patricia, con los resultados del 2 de junio, que ya conocemos, prácticamente no habría habido diputados de oposición en la Cámara. Prácticamente no. Quizás habría habido un puñado, unos 10 o 15, cuando mucho, de 300. 280, 285 hubieran sido de Morena y de sus aliados. Entonces, estas son las reformas pues, que preocupan bastante. Hay más, desde luego, incluyendo volver a la ley eléctrica, volver a una serie de cosas, pero estas son las principales reformas constitucionales que ha propuesto ya el presidente López Obrador y que la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha dicho que está de acuerdo con ellas. Es grave, muy grave. Además, se ha hablado de abolir el Instituto de Transparencia, tengo entendido, la Comisión de Derechos Humanos, hacer reformas allí. Obviamente, con esta mayoría en la Cámara, mayoría calificada, y también le faltarían 2, 3 votos de algún partido aliado, pues tienen garantizada su aprobación. Significa entonces que, sobre todo en el tema de justicia, Jorge, que digamos los escándalos de corrupción, todo lo que afecte al gobierno, ha afectado al gobierno de López Obrador, de Sheinbaum, pues va a quedar engavetado, se va a barrer debajo de la alfombra. Pues así es, sobre todo en lo que se refiere al tema de la mayoría calificada en ambas cámaras, si es que esto efectivamente tiene lugar, Patricia, porque de hecho vuelve casi irrelevante a la Suprema Corte de Justicia, sea designada como sea designada, porque si ellos pueden cambiar la Constitución fácilmente, entonces cada vez que haya un problema, cualquier reto ante una ley que se pudiera declarar o considerar anticonstitucional, inconstitucional, ellos simplemente cambian la Constitución. Incluso, por ejemplo, las reformas del 2011 que establecieron que los tratados internacionales que México firma y ratifica tienen el mismo nivel de jerarquía jurídica que la Constitución mexicana, pues entonces, si hubiera un tratado que contradijera algún cambio constitucional que ellos quisieran hacer, simplemente pueden cambiar la reforma de 2011 para volver a colocar a la Constitución por encima de los tratados internacionales. Entonces, como ves, esto les da un poder inmenso, no solo porque la justicia deja de ser independiente, sino que porque cualquier ley se vuelve ipso facto constitucional en la medida en que se puede cambiar automáticamente la Constitución cada vez que se quiere. ¿Tú estarías de acuerdo en decir que México se encamina a un régimen autoritario? Pues mira, autoritario es una palabra muy compleja porque es obvio que al mismo tiempo van a coincidir muchos elementos importantes, muchos ingredientes importantes de la precaria e incipiente democracia mexicana. Por ejemplo, va a seguir habiendo partidos de oposición que recibirán fondos, recursos del Estado, seguirá habiendo elecciones, seguirá habiendo un Congreso por lo menos hasta 2027, donde haya un número importante de legisladores de oposición, en primer lugar. En segundo lugar, seguirá habiendo medios de comunicación más o menos libres. Digo más o menos porque unos son más libres que otros. Y hemos visto a lo largo del sexenio de López Obrador como muchos medios han sido presionados por el gobierno y han aceptado las presiones del gobierno. Y además México ha firmado una serie de documentos, de tratados internacionales con Estados Unidos, con la Unión Europea, a nivel de Naciones Unidas o de la OEA, que hacen que no es tan fácil tampoco eliminar la democracia mexicana de un plumazo. Por lo tanto, yo no quisiera decir y dar la impresión
que entramos ya desde luego, desde ahora, en un régimen autoritario, pero claramente se trata de un camino peligroso que nos acerca al precipicio. Jorge, un tema que ha agobiado a México en este gobierno y en los anteriores es el de la violencia, el del crimen organizado, el de la violencia de los narcos. Y entiendo que hay una propuesta de traspasar la Guardia Civil a la Secretaría de Defensa. Esto sería como militarizar más la lucha contra el narcotráfico, y tengo entendido que los militares ya controlan puertos, aduanas, en fin, la construcción de obra pública. ¿Tú crees que Claudia Sheinbaum va a seguir en ese camino, o en materia de seguridad y de violencia la diferencia algo de su antecesor? Bueno, la situación actual es contradictoria. El gobierno aprobó una ley que coloca la Guardia Nacional bajo mando militar como parte de la Secretaría de la Defensa. Esa ley fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte, pero de todas maneras, como la Guardia Nacional estaba incorporada a la Secretaría de la Defensa, pues López Obrador simplemente no hizo caso de ese fallo y no pudo cambiar la Constitución, pero de hecho hoy en día la Guardia Nacional es parte de la Secretaría de la Defensa, es decir, está completamente militarizada. Una de las reformas constitucionales que mandó López Obrador el 5 de febrero es justamente esta, ya resolver a nivel constitucional con su doble mayoría calificada esta contradicción, que la Guardia Nacional quede definitivamente colocada bajo administración militar en la Secretaría de la Defensa. Esto, si lo logran, solo sancionaría, solo formalizaría una situación que de facto ya existe desde que se creó la Guardia Nacional en el 2019. Esto ya es así, y quienes mandan en la Guardia Nacional son los militares. 80% de los integrantes de la Guardia Nacional son militares. Buena parte del presupuesto se paga desde la Secretaría de la Defensa, y esta ya es una realidad. ¿Hay alguna razón para pensar que Claudia Sheinbaum se oponga a esto? Ninguna. Ella estuvo de acuerdo con esto durante los 5 años que fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ella ha dicho que está de acuerdo con esto. Por cierto, casi todos los gobernadores de México, incluyendo los de oposición, están de acuerdo con eso, y por lo tanto todo parece indicar que ese va a ser el camino que se va a seguir. Es decir, la seguridad pública en el país a nivel federal seguirá siendo algo al cargo del Ejército y en menor medida de la Marina. La seguridad pública, no solo la seguridad nacional, sino la seguridad pública, va a seguir siendo un encargo de la Secretaría de la Defensa, del Ejército, y ya hemos visto que esto no funciona, porque esto empezó realmente con el expresidente Calderón en 2007, y los resultados ahí los tenemos: 17 años de cientos de miles de muertos en México, sin que haya disminuido en lo más mínimo ni la violencia, ni el narcotráfico, ni el crimen organizado. Hay una cifra, creo que desde el 2006 ha habido en México casi 500,000 de muertos, 450,000 muertos, algo así. Más, bueno, los 70 candidatos asesinados en plena campaña, las 3,000 candidaturas que renunciaron por miedo y las amenazas recibidas, en fin. ¿Tú crees que Sheinbaum, si no cambia de política en términos de atacar o disminuir los niveles de violencia, tenga éxito aplicando alguna otra política en fin, que sea el resultado de la presión social, o que escuche a la oposición? En fin, ¿cuál es su propuesta en términos de seguridad, que es un tema tan álgido y que toca tan de cerca a toda la población mexicana? Mira, como en tantos otros temas, Patricia, Claudia Sheinbaum no divulgó durante la campaña
más que una serie de principios abstractos y de lugares comunes. Entonces, a ciencia cierta, no sabemos lo que pretende hacer. Mucha gente, partidarios de ella, dicen que trataría de hacer algo parecido a lo que se hizo en la Ciudad de México durante estos años, cuando ella fue jefa de gobierno. Pero la Ciudad de México es una excepción en la República Mexicana, porque es la ciudad más grande y más rica del país, pero también es la capital de la República. Tiene, por ejemplo, un número de policías por habitante muy superior a de cualquier otra ciudad en toda la República. No, se confunde en la Ciudad de México lo que en otros estados es la policía estatal y la policía municipal. En la Ciudad de México solo hay del gobierno de la Ciudad de México. No sabemos qué es lo que pretende hacer Claudia Sheinbaum a nivel nacional, pero yo sí pienso, sin ser un experto en la materia, que la idea de extrapolar a nivel federal, a nivel nacional, lo que se hizo en la Ciudad de México es una quimera. Eso no va a funcionar porque la Ciudad de México es algo totalmente distinto al resto del país. La propuesta de la legalización de drogas, sobre todo en el ámbito internacional, Jorge, ¿sería algo viable bajo el gobierno de Sheinbaum? Yo lo dudo, Patricia, aunque mucha gente que la rodea, tal vez ella, no lo sé, porque no ha hablado de esto, sea partidaria por lo menos de la legalización de la marihuana. Pero López Obrador o la gente que trabajaba con él dijeron estar a favor de la legalización de la marihuana, pero transcurrieron 6 años durante los cuales tuvieron mayoría en las cámaras, esto no requiere de cambio constitucional, y nunca se propusieron hacerlo. Ahora en México, gracias a la Suprema Corte y un fallo de hace unos años, el autoconsumo y la posesión de la marihuana ha sido legalizada, pero no el consumo en general y en particular la distribución, la venta y producción a escala no ha sido legalizada, como es el caso en Uruguay, como es el caso en Canadá, como es el caso ahora en Alemania y como es el caso desde luego en muchos estados de la Unión Americana, empezando desde luego por California y por Nueva York. Tú conoces muy bien el tema de la política exterior de México, has sido canciller y bueno, quisiera preguntarte sobre cómo anticipas tú serán las relaciones internacionales de México, especialmente con su gran vecino, con Estados Unidos, ahora que se avecinan nuevas elecciones y que Donald Trump en este momento en las encuestas se ve como un ganador viable. Bueno, independientemente de quién gane y no es una diferencia secundaria, yo creo que la política exterior de Claudia Sheinbaum se va a parecer como una gota, dos gotas de agua a la política exterior de López Obrador, con una posible excepción que ella tal vez viaje un poco más. Como se sabe, Patricia, el presidente López Obrador prácticamente no salió de México durante sus 6 años. Fue a Washington 3 veces, fue a Naciones Unidas una vez, fue a Cuba una vez y se acabó. Fue a Chile una vez. No viajó a Asia, no viajó a Europa, no viajó a, a Asia y no viajó, por ejemplo, simplemente para ver que su latinoamericanismo ha sido muy limitado. No fue nunca a Brasil, incluso ya habiendo sido presidente Lula durante más de 1 año y medio, su amigo. Entonces, en eso tal vez haya cambios. En lo demás va a ser lo mismo. Es decir, seguir haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos en materia migratoria, ahora en México, como lo hizo López Obrador, y acercamiento mayor, cada vez mayor, con subsidios, con apoyos escondidos, opacos, porque no lo quieren confesar demasiado, con las dictaduras de Cuba, Venezuela y en menor medida Nicaragua. Esa va a ser básicamente la postura internacional de Claudia Sheinbaum, hasta donde lo sabemos, pero es lo que ella dijo y no hay ninguna razón para suponer lo contrario. 2 preguntas más para terminar. ¿Podemos anticipar un estilo de gobierno similar o una gran diferencia entre López Obrador y Claudia Sheinbaum? Me refiero a este estilo de comunicar en su mañanera de una manera muy sencilla, muy campechana, o al contrario, Sheinbaum estará
alejada de los medios, no hemos visto que haya dado muchas entrevistas desde que ganó, en fin, no la veo como una persona que se sienta muy cómoda frente a los medios. ¿Cómo la ves tú? Bueno, López Obrador se sentía cómodo frente a Sí. sus medios, es decir, frente a los acólitos y los falsos periodistas y los periodistas disimulados que asistían a la mañanera. Dio muy pocas entrevistas, por ejemplo, como esta que estamos llevando a cabo tú y yo, durante todo el sexenio, y con un medio extranjero creo que fueron solo 2 en 6 años. Entonces tampoco es que él realmente haya tenido una política transparente y de acceso a darle acceso a los medios. Dio acceso a sus medios, a los que él controla, que son estos periodistas falsos que van a la mañanera. En el caso de Sheinbaum va a ser difícil que ella repita la faena de las mañaneras, porque pues en parte se ha desgastado un poco, segundo porque ella no tiene necesariamente los atributos que se presten a ella. Yo creo que sí habrá cambios de estilo, esto siempre ha sucedido en México, incluso en las viejas épocas del PRI. El nuevo presidente, la nueva presidenta, tenía inevitablemente diferencias generacionales, regionales, de formación, de sesgos de un tipo o de otro, y ahora de género con el predecesor. Y todo eso explicaba diferencias de estilo que no eran menores, pero al mismo tiempo eran justamente eso, de estilo. Lo característico del régimen de partido único en México, del PRI, de 1929 al año 2000, es que las diferencias entre un gobierno y otro eran principalmente de estilo, salvo algunos casos, digamos, Alemán y Cárdenas en los años 40 y Salinas frente a López Portillo y Echeverría en los años 80 y 90, donde sí hubo diferencias sustantivas. Entonces yo creo que podemos esperar diferencias de estilo, pero no de fondo. O sea, que bueno, la gran pregunta es si habrá de todos modos una gran independencia por parte del nuevo gobierno, teniendo en cuenta que el fondo pues es prácticamente el mismo. Y para terminar, Jorge, obviamente Andrés Manuel López Obrador tuvo importantes logros en reducción de la pobreza extrema, en aumento del salario mínimo, en mejora en las pensiones, en mejoras en espacios públicos. Todo eso le dio pues esta gran popularidad que ya vimos en las urnas. De cara a lo que viene este nuevo gobierno, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta Sheinbaum en general en materia económica, social, en materia política? Bueno, creo que en materia política, pues no sé qué tanta fuerza va a tener la oposición con esta unanimidad casi en Congreso y en estados, pero ¿cuáles tú crees van a ser sus principales retos? Bueno, tiene el reto de la violencia que ya comentamos, que es el principal sin duda. Tiene un reto fiscal importante. El déficit de este año va a cerrar probablemente arriba de 6%, el déficit fiscal más elevado que hemos tenido desde los años 80. Y eso significa que o bien viene un ajuste muy fuerte, brutal incluso, semejante al que quiere impulsar el presidente Milei en Argentina, o bien se va a repetir un déficit fiscal elevado en el 2025 y 2026, pero con tasas de crecimiento económico menores a las que tuvimos en el 23, sobre todo, que fue el mejor año de López Obrador. Entonces tiene el reto fiscal, tiene un reto de crecimiento económico. El crecimiento durante el sexenio de López Obrador fue el peor desde el sexenio de Miguel de la Madrid de los años 80. Fue de un promedio de 1% al año y en términos per cápita fue negativo. Esto, a pesar, dicen que fue por culpa de la pandemia, pero Estados Unidos creció durante este mismo periodo casi el doble de México, teniendo la misma pandemia al lado de México. Entonces tiene un reto muy grande de crecimiento económico. Y por último, tiene un reto más complejo, Patricia, que trato de resumir para terminar muy rápidamente. El gran éxito de López Obrador y su popularidad y su victoria electoral residen, en mi opinión,
en el hecho de que pudo elevar, como tú decías, el salario mínimo, los apoyos sociales y los salarios en general, sin efectos inflacionarios y sin reventar las finanzas públicas del país, porque esos salarios y esas pensiones y ese salario mínimo habían sido tan bajos durante 40 años que aumentar, por ejemplo, el salario mínimo, duplicarlo en 5 años, no tuvo el menor efecto inflacionario porque era tan bajo, era un salario de miseria. Pero eso ya se acabó, es decir, ya no puede volver a duplicar Claudia Sheinbaum el salario mínimo en 6 años, porque ahora sí tendría efectos inflacionarios, porque ya se cerró la brecha que se había impulsado durante 40 años anteriormente. Ese reto de cómo seguir con los programas sociales, estos tan generosos que hizo López Obrador y que impactaron mucho a la gente, realmente hicieron que la gente tuviera dinero en el bolsillo, se pudieron hacer porque se partía de una base muy, muy baja. Esa base tan baja, debido al éxito de López Obrador, ya no existe. La base ahora es una base mucho más elevada y es poco probable que se pueda seguir con todo esto sin incidir en la inflación y sin incidir en las finanzas públicas. Eso es lo que vamos a ver como reto quizás principal de Claudia Sheinbaum. ¿Ves a Claudia Sheinbaum negociando con la oposición, logrando algún tipo de consenso, escuchando a sus críticos? Bueno, es que son dos cosas diferentes. Escuchando no empobrece, cambiando el dicho de prometer no empobrece, escuchar no empobrece, escuchar no pasa nada. Puede escuchar durante horas y es muy probable que tenga una relación diferente con la oposición. Conviene recordar que López Obrador durante todo su sexenio no se reunió una sola vez con líderes legislativos o políticos de la oposición. Es probable que Sheinbaum sí lo haga. Ahora, de ahí a negociar con la oposición, hacerle concesiones a la oposición, a tomar en cuenta los puntos de vista de la oposición, yo no lo creo. No necesita hacerlo. Entonces no veo por qué de repente surgiría una veta de magnanimidad en su corazón para de repente negociar cuando no tiene la necesidad de hacerlo. Entonces, escuchar sí, conceder no. Jorge, ha sido un verdadero gusto conversar contigo, escuchar esta perspectiva que, bueno, no se ve incierta, se ve preocupante, se ve peligrosa. Así que muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Al contrario, Patricia, gracias a ti por invitarme y te mando un fuerte abrazo. Qué gusto me ha dado reencontrarme contigo. Igualmente, seguiremos en contacto. Él es Jorge Castañeda, ex canciller de México, es profesor de la Universidad NYU y, por supuesto, analista político. Gracias. Reitero, suscríbete a mi canal, @Patricia Yaniot Videos. Será un verdadero honor tenerte entre mis seguidores. ¿En qué pasó con lo que pasó? Te esperamos con tus comentarios y tus sugerencias, así que ayúdanos a pasarlos. En conclusión, una de las mayores amenazas para la democracia es la concentración de poder. Y eso pasa cuando los poderes del Estado no son independientes unos de otros. En este caso, no habría contrapesos que ayuden a enderezar el rumbo. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, con su partido Morena, acumulan muchísimo poder. Y por ahora no se sabe cómo lo usarán, especialmente porque no hay mucha claridad sobre los detalles del plan de gobierno de Sheinbaum en un escenario como este, donde no hay mucho espacio para la oposición. En una democracia, ese poder casi que totalitario es muy peligroso, porque se tiende a abusar del poder. La acumulación del poder tiende a callar a la oposición, a las voces críticas, a la prensa independiente. Por eso nos encantaría tener en este programa a la presidenta electa de México, para que nos saque de muchas dudas y nos permita a muchos latinoamericanos conocerla un poco más. Por ahora no podemos menos que felicitarla por su gran triunfo, desearle lo mejor en su gestión y ver si
como la primera presidenta de México, construirá su propio legado que sirva de inspiración para muchos hombres y mujeres en la región interesados en las virtudes del servicio público, en las virtudes de hacer buena política. Gracias por acompañarme en ¿Qué pasó con lo que pasó? Los espero la próxima semana.